Buenos días, jóvenes. El día de hoy pues vamos a impartir una nueva temática en la cual se denomina el barroco y por supuesto dándole gracias a Dios por permitirnos llegar a este día y poder tener esa interacción y poder compartir nuevos contenidos. Muy bien, ahora vemos la presentación del cartel que tenemos aquí en el cual dice el barroco español. Vamos a leer la definición en el cual dice que el barroco se puede definir como el arte de parecer ya en las artes. Este término se usó por primera vez a mediados del siglo XVII. Prácticamente el barroco nace en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, inicios del siglo XVII y a inicios del siglo XVIII. Prácticamente este movimiento se centró en lo que eran las artes, la literatura, el teatro, y hay ciertas obras literarias que son de importancia, por decirlo así, leerlas o entenderlas, ya que este movimiento es muy grande, abarcó grandes partes de Europa y se centralizó de esa manera. Ahora, en la página 79, si nos vamos en nuestro libro de texto, en la página número 79, ahí podemos leer ciertas definiciones de cada apartado de lo que les acabo de mencionar ahorita. Si nos vamos a las características del barroco español, voy a darle lectura a los dos primeros párrafos. Dice: originalmente la palabra barroco tenía un sentido despectivo y aludía al mal gusto y la proporción desmesurada. Sin embargo, se utilizó para nombrar su estilo artístico del siglo XVI, gracias a esa casualidad de exageración y contraste. Prácticamente el barroco es algo que a él se le caracteriza muchísimo, porque aparte de ser un movimiento muy importante que, como lo decía, se centró en la literatura, en las obras y en las artes, prácticamente el barroco, el fin o el objetivo de él es querer llamar la atención o ser un poco exagerado, por decirlo así. Algunas artes arquitectónicas de este movimiento se pueden observar aquí en nuestro país. Por ejemplo, aquí en nuestro departamento de San Miguel y municipio de San Miguel está lo que es la iglesia Medalla Milagrosa, la cual por dentro tiene ese estilo o ese movimiento barroco al momento de sus infraestructuras, sus decoraciones, etc. Prácticamente el barroco viene o está dentro de lo que es la religión católica. Si nos vamos a nuestro cartel, dice: las características. Buscaban la religión para la solución de problemas. Prácticamente ellos buscaban todo tipo de religión, ¿verdad? Que obviamente es la religión católica, para resolver los problemas. Pero al momento de la implementación de esta religión, siento que fue como muy fuerte. No fue muy bien vista en aquellos tiempos al momento de que era obligatorio aceptar esa religión. Ahora, fue nacido en Italia, dice, entre el siglo XV y siglo XVI y finales del siglo XVII. Prácticamente creo que tuvo un error. Creo que en donde dice este término se usó por primera vez a mediados del siglo XVIII, perdón. Fue a mitades, ya cuando el barroco estaba muy centrado en ello. Ahora, se utiliza el virtuosismo junto al realismo. Prácticamente aquí se utiliza lo virtuoso como lo irreal y mezcla lo real, prácticamente, en sus obras, en sus movimientos, etc. Ahora, dándole seguimiento a la lectura, dice que el movimiento barroco surgió en un periodo de guerras entre católicos y protestantes que provocaron convulsión social. Esta contraposición a la reforma, los católicos promovieron la contrarreforma con el fin de recuperar los valores que la iglesia protestante había puesto en duda. Prácticamente, como lo vuelvo a repetir, al momento de que este movimiento fue introducido y estaba introducido el catolicismo, pues no era muy bien visto. Siempre hubo formas y contrarreformas
partes y contrapartes que estaban al 100% de acuerdo y no al 100% de acuerdo. Dice que fue un sentido fruto de las adversas circunstancias históricas que el siglo XVII, perdón que me confundo con los siglos, constituyó un periodo de crisis en el que los cambios políticos, la recesión económica y las tensiones sociales provocaron un decaimiento de los ideales que habían alentado la centuria anterior. Prácticamente, al momento de que se introdujo este movimiento, todas las costumbres, todos los movimientos políticos, hasta económicos, se vieron afectados, ya que era tanta la fuerza que lo querían, que lo introducieron, pues afectó. Quieras o no, afectó de cierta manera. Ahora, siguiendo la lectura, ¿verdad? Frente al antropocentrismo renacentista que ya dije que este nació del movimiento renacentista, el barroco se caracteriza por una visión pesimista y escéptica y por una profunda desconfianza hacia la naturaleza humana. La vida se concibe como un engaño, una mera apariencia, truncada por lo inaludible, intervención de la muerte y el mundo, como un lugar caótico en el que imperan los vicios, la hipocresía y la corrupción. Aquí que se ven son problemas sociales. Pero el barroco le da un cambio al momento de meterlo a la literatura o a las obras teatrales. Ahora, el arte, dice, se caracterizó por la opulencia y la brillantez, el abandono del equilibrio formal del arte renacentista, por la búsqueda de la sorpresa del receptor y la originalidad, creando un estilo basado en el contraste y la artificiosidad. Aquí va lo que es, como decía, lo irreal, lo artificioso dentro de ello, pero mezclado con la realidad. Ahora, nos vamos a otro punto muy importante que necesito que comprendan muchísimo, que es la literatura barroca, que sigue en la página 79. Le vamos a dar seguimiento a la lectura. Dice que esta se caracterizó por la búsqueda de lo nuevo y lo extraordinario, la transgresión a normas clásicas, el gusto por lo desmensurado, el uso de contrastes y figuras literarias retorcidas. La distinta concepción de la lengua literaria da lugar a dos corrientes. Bien, aquí hay un punto muy importante en la literatura barroca y que se implementa en todas las literaturas, lo que son el uso de figuras literarias. ¿Para qué son las figuras literarias? Para embellecer o darle un sentido diferente a un texto, cuento o poema. Aquí dice que parten dos corrientes muy importantes, que quiero que por favor me presten muchísima atención y sepan diferenciarlas cada una de ellas, lo que es el culteranismo y el conceptismo. ¿Qué dice que es el culteranismo? El culteranismo busca la belleza formal mediante el uso del cultismo y la creación de lenguaje artificioso. Prácticamente aquí en el culteranismo prácticamente se usaban figuras literarias retorcidas o retóricas, por ejemplo como la hipérbole, la metáfora, muchísimas figuras que daban a entender un mensaje culto. Prácticamente el gran precursor de esto, como lo menciona el libro de texto, fue Luis de Góngora, ya que él utilizaba figuras literarias dando un sentido diferente o dando un sentido oculto a que las personas pues lo descubrieran. Por ejemplo, cuando se usan las metáforas, todos sabemos, o sarcasmos, por ejemplo, todos sabemos de que hay un mensaje oculto ahí. No es lo que se escribe, sino lo que se piensa o lo que se recrea en la mente. Ahora, ya que sabemos que el culteranismo busca la belleza de una forma cultista o da sentidos a textos de forma culta, no de forma abierta, el conceptismo es todo lo contrario. Dice que este se basa en el ingenio. Son frecuentes la ironía, dice, la paradoja, la caricatura, el doble sentido, el uso de frases cortas, el ritmo rápido, la abundancia de antítesis y el contraste, el uso del hipérbole. Bueno, si le damos, dice, la invención de nuevos términos e ingeniosos juegos de conceptos y palabras. Su máximo representante fue Francisco de Quevedo y Villegas. Prácticamente aquí se usan las figuras literarias, pero de una forma más abierta, mezclando lo que era el ingenio y jugando
los conceptos de las palabras. Por ejemplo, cambiando fonemas por morfemas y darle un sentido pero abierto, no oculto. Aquí ya viene siendo lo contrario del cultismo. Ahora, si le damos seguimiento, ¿verdad? Ahora que ya entendimos lo que es la diferenciación del culteranismo con el conceptismo, le vamos a abrir brecha a lo que es la poesía barroca, porque estos textos son poesías. Prácticamente el culteranismo con el cultismo va dentro de la poesía barroca, que fue un movimiento muy importante en aquella época en España. Bien, dándole seguimiento a la lectura, dice que la poesía barroca no supuso